El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres por intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. John Calhoun, el Marx de la clase de los amos, que así le llamaban, que era un defensor enorme de la esclavitud. O sea, era un señor malo y así, pero un señor muy listo. Tiene un librito, está traducido al castellano como Disquisición sobre el gobierno. Dice, mira, el Estado consiste, dice, él que era vicepresidente, él que fue toda la vida senador, que fue toda la vida una persona muy metida en el establishment político, lo decía con conocimiento de causa. El Estado es una clase que le quita dinero a la otra. Siempre en toda sociedad, decía él, tiene que haber dos clases, una que vive a costa del Estado y otra que trabaja para mantener al resto. Lo explica muy claramente. Hay ciertas cosas que no todos podemos intentar para saber qué tan difícil es hacerlo, porque de eso se encarga un poder mayor como el Estado. Uno por sí solo no puede experimentar cómo es ayudar a todo un país completo, y pues obviamente sabemos que es algo muy complejo y difícil, y es ahí donde grandes poderes se pueden aprovechar de nuestra ignorancia, hacerlo ver como más complejo o imposible y aprovecharse. Sabemos que la gente está consciente que es algo muy difícil, pero no tiene idea de qué tan difícil es. El ejemplo más reciente y conocido es el de MrBeast, el youtuber más popular. Al ser millonario, decidió pagar con su propio dinero 100 pozos de agua en África. Hizo lo que grandes organizaciones o incluso la ONU no han hecho en mucho tiempo. La ayuda de ellos va a cuentagotas, al mismo tiempo que estos crecen y crecen. Un poco paradójico, ¿no? Incluso terminaron intentando cancelar a MrBeast, acusándolo de que no era correcto que él, siendo blanco, hiciera eso, o que no era legal, entre muchas otras cosas. El atacado fue él. Es un claro ejemplo de que cómo una persona con suficiente dinero intenta hacer lo que la mayoría no puede, y por eso organizaciones viven eternamente sin dar grandes resultados. África es el continente que más recibe apoyos en todo el planeta, y al parecer es un negocio para todos, menos para África. Otro ejemplo es con las obras públicas. Las grandes obras, obvio que son caras, pero resulta que cuando se hace con dinero público, se hacen mucho más costosas de lo que ya se habían presupuestado. En cambio, cuando son parte de la iniciativa privada, como ahí sí les duele el dinero gastado, normalmente gastan menos a comparación de las públicas. Que no es que no suban sus presupuestos, claro que sucede, y es algo común, pero al momento de comparar es donde se ve la gran diferencia. Yo es que sospecho del Estado ya de origen, es decir, como una estructura, ¿no? Creo que no puedes esperar que esté buscando la fórmula para que tú tengas o más libertad o más capacidad de decisión, sino todo lo contrario, de forma continua, independientemente de quién mande. Yo de momento, mi historia, y tengo 50 años, y todavía no he visto a nadie que abogue por mi libertad. Es que, a ver, al final el Estado es una organización que, aunque dice que vela por nuestro bienestar, en realidad vela por el bienestar de quienes conforman el Estado, por los políticos, por los burócratas, por los grupos de presión, y para velar por los intereses de todos ellos necesita recursos, y los recursos los extrae del resto de la sociedad, porque el Estado no produce nada de lo que pueda autosubsistir o autofinanciarse, es extracción de la riqueza que generan otros. Gran parte de la sociedad depende de las transferencias del Estado. Nuestro modo de vida, desde que nacemos hasta que morimos, pasa por la dependencia del Estado. Desde que nacemos en un hospital quizá público, hasta que morimos en un hospital también quizá público, pasando por la escuela y por la universidad, añadiendo también las pensiones, pasando por carreteras que también son estatales. El puesto de trabajo de muchas personas es un puesto de trabajo público. Cuando tu vida depende de que el Estado te dé, olvidando que previamente el Estado te quita, y no te planteas cómo podría ser tu vida si el Estado no te diera o no la organizara tu vida de todas esas formas, hasta cierto punto genera un cierto pánico que ese Estado se pueda quedar sin recursos, y como no concibes la sociedad de otra manera que no sea aquella en la que tú has nacido y has vivido, intentas conservadoramente, porque este tipo de ideas en el fondo son muy conservadoras, defender el statu quo con uñas y dientes. Para defender la libertad hay que vivir la libertad. Uno aprende a entender lo esencial que es la libertad cuando la ejerce, y cuando después de ejercerla se la quitan y nota que le falta algo. Si una persona nunca ha disfrutado de un sistema de enseñanza libre, de un sistema sanitario libre, de un sistema de pensiones libre, si todo eso siempre lo ha copado el Estado y lo ha copado de una manera determinada, pues parece que eso es lo normal y parece que no hay alternativa. Y por eso hay que ir avanzando en dotar de más espacios de libertad en todas esas áreas de la sociedad al ciudadano,
y corresponsabilizarle en las decisiones que tome sobre su vida. Libertad y responsabilidad van de la mano y justamente lo que se está intentando es lo contrario, que cada vez el ciudadano sea menos libre, no sea consciente de que es menos libre y por tanto de que el Estado cada vez maneje más la vida del ciudadano y este además tenga que agradecérselo porque sin el Estado, piensa ese ciudadano al que se le ha anulado la libertad, él no sería nada. Si hubiese algún empresario que se dedicara a ir puerta por puerta a coaccionar a cada familia que le diera dinero, habría una revuelta social contra ese empresario, se le apresaría. En cambio, si ese empresario negocia en algún espacio oscuro con un político y le convence para que, a cambio de lo que sea, coloque en el BOE una subvención en favor de ese empresario, sucede lo mismo, el Estado le quita 1 o 5 euros a cada familia de la población, se la da a ese empresario, pero hoy nadie protesta, hoy nadie se sorprende. ¿Por qué? Porque le otorgamos al Estado hiperlegitimidad para que conculque el derecho. Es decir, el Estado sí es una clase dominante que se ubica por encima, hoy en día, de los derechos de las personas. Y precisamente por eso el liberalismo lo critica. La verdad se impone sola. O sea, solo las mentiras necesitan subvención del gobierno. Las personas que aman el saber, lo primero que hacen es pernoctar enormes sectores de su vida, enormes fragmentos de tiempo, en cosas que no tienen nada que ver con él, ni con sus manías. Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. Somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado no somos nosotros, y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. El Estado somos todos. Eso me decían cuando yo era pequeño y siguen diciendo. Yo a veces me llevan a Madrid estos señores para hacer tiempo hasta que empieza la cena, es paseo por Madrid. Y entonces veo allí la Moncloa. Veo salen unos señores allí, unos coches muy buenos, van bien vestidos, veo los restaurantes de la zona, veo que entran allí los restaurantes buenos, entran esos señores que yo veo en la televisión y así, los veo que entran y van bien vestidos, con señoras guapas y así van todos, todo el mundo hace mucha pretensión. Y al mismo tiempo veo gente durmiendo en los bancos, que veo que esos señores viven en palacios, los gobernantes españoles viven en palacios, Palacio de la Moncloa, Palacio de Santa Cruz, son grandes, casas grandes, palacios, un Palacio de Oriente, un Palacio de Valencia, un Palacio de Palacio, con muchos criados y comida buena y cocineros y cosas así. Y ellos los veo que viven esas cosas y veo a los señores durmiendo en la calle. Somos todos. O hay unos que viven bien a costa de los otros. Cuando preguntábamos dónde venían los niños, nos contaban que era una cigüeña nos trajo de París o así. Sí. Además, en mi caso, reforzaba el relato, porque la caja de ahorros tenía una cigüeña allí en la libreta, entonces yo veía que todo cigüeñas allí y cosas así, entonces veía que cuando yo era pequeño pensaba que era así, después descubres que no es así. Pero claro, el cuento de la cigüeña, de que el Estado no hace un contrato, cosas así, es un cuento que se le cuenta a los niños, pero también se le cuenta a los universitarios, y nunca se deja de contar. Cuando hace tiempo que se sabe que no fue así, que nunca hubo ningún contrato, ni nada así por el estilo. Y es lo que digo yo, mira, ¿por qué no le explicas a la gente de dónde vienen los niños de verdad? No, pues ¿dónde viene el Estado de verdad? Pues eso cuando a lo mejor no hace tanta gracia. ¿Qué eran los árabes? Hoy en España hay distintos conceptos. Una banda de bandidos, conquistan el territorio, al jefe del bandido le llaman rey, a los amigos del bandido, como su cosa, le llaman duques, califas o lo que sea. Bien. ¿Qué eran los godos? ¿Qué eran los vándalos? ¿Qué eran los ostrogodos? ¿Qué eran los suevos? ¿Qué eran los francos? ¿Por qué Francia se llama Francia y no Galia, que es como tiene que llamarse? ¿Por qué? ¿Qué eran los francos? Una tribu de vándalos, una tribu de bandidos, que llega desde el este de Europa, aprovechando que el Imperio Romano está en decadencia, conquistan el territorio, al jefe que le llaman, el viejo Clovis, rey, a sus amiguitos, conde, duque, marqués, lo que sea así por el estilo, y ponen a la población a trabajar para ellos. Y esto es un proceso continuo. Los españoles llegan a América, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? Banda de bandidos, conquistan territorios y se ponen ellos de jefes. Básicamente el proceso es siempre el mismo. Colonialismo es común a todos los pueblos de la tierra. Esta es la teoría predatoria del Estado. Entonces la teoría predatoria del Estado dice, el Estado nace de la violencia. Usa esa violencia para extraer recursos. Lo que llamaban los antiguos es banda de bandidos organizada que le quita recursos al resto. Otra pregunta que hago, ¿y quién nos defiende del Estado si es un monopolista? La grande matanza del siglo fue de gente por sus estados, no entre estados. Los estados sí que mataron bastante, pero la matanza más grande que dicen que es la de los chinos, de Mao, fue de Mao contra su pueblo. Las matanzas de Stalin fueron de Stalin contra su pueblo.
mató a mucha gente, no hablemos de armenios y de otro tipo de gente. Mataba pues, supuestamente el Estado tan bonito, tan bueno, así como un corderito. Con sus rentitas de inserción. Ese corderito pues mató, como decía antes, mató a mucha gente. Como no hay instrumentos para que los ciudadanos lleven a la política sus necesidades, los políticos, eso es característico de una oligarquía, le dicen a los ciudadanos cuáles son sus necesidades. No, tus necesidades es vivir en un país con lenguaje inclusivo. Claro. No, tú vives en un país machista, vives en un país racista. No, vives en un país que... El estatismo es el problema. Que cuando te das cuenta de cuál es la fuente del progreso, la fuente del progreso son las empresas, son los autónomos, es la cooperación libre entre individuos libres. El Estado, sea un Estado comunista o socialista, un Estado fascista o de derecha, me da igual, el Estado simplemente o facilita o frena, no puede hacer otra cosa. Y claro, la capacidad de presentarse, de frenar algo y presentarse como la solución a lo que ha frenado es muy típica del Estado. Entonces, el liberalismo... Yo empiezo a leer sobre liberalismo pues aproximadamente ya terminada la carrera, ya trabajando, bueno, pero muchos años, y empiezo a leer y digo, espérate, es que esto es lo que tiene sentido. El propio marco institucional muchas veces favorece esa corrupción y sobre todo el intervencionismo, sobre todo el gasto público. Cuanto más gasto público hay, más capacidad de corrupción hay. De ahí, por ejemplo, que si no eliminamos eso, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Si no reducimos el gasto público, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Y si no eliminamos el intervencionismo y el exceso de normas, no vamos a eliminar la corrupción nunca, por muy virtuosos, justos y benéficos que sean los políticos. Uno estudia ciencia política, como estudié yo también, como estudiaron mis compañeros, y ¿qué nos enseña? ¿Cómo manipular un sistema electoral? Es así, lo que estudiamos allí, cómo manipular un sistema electoral o cómo manipular unas elecciones. Le llamamos mercadotecnia. O le llamamos comunicación política. Lo que está diciendo es cómo manipular unas elecciones, usando los instintos, usando la gente manipulando para que gane. Pero eso es lo que estudiamos. Estudiamos economía, la macro. ¿No? Estudiamos a Keynes, la cruz de Keynes, las curvas y a Schelemi, a Patinkin. ¿No? Estudiamos a todos los teóricos del las curvas y a Schelemi, a la curva de Phillips. Estudiamos todo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues decirle al gobernante cómo tiene que hacer para manipular la economía desde un Estado, punto. Pero eso no es economía. ¿Cómo es posible que aguantemos esto, no? Lo que estamos viviendo es una auténtica esclavitud en el siglo XXI. El Estado, en las democracias actualmente occidentales, con alguna excepción, uno piensa, bueno, en países como Suiza, de este estilo, ¿no? Que también se puede avanzar allí en liberalizar aún más, que es lo moral y lo ético, y además lo práctico también. Pero en el resto, los ciudadanos del común somos unos esclavos del Estado, y contentos de serlo. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque el político vive de los impuestos de los ciudadanos y de pedir deuda. Así es. Porque hay quien cree que de verdad nos lo dan los políticos. Los políticos no te dan nada. Esa es la cuestión. Como mucho esperamos que gestionen bien nuestro propio dinero y el dinero que piden. Esa es la cuestión. Eso es otra batalla cultural que a nosotros nos encanta. No existe nada gratis. O sea, cuando a ti el Estado te da algo gratis, o te lo ha quitado a ti o se lo ha quitado a otro. O sea, no existe nada gratis. La riqueza la crean las personas. La idea de que el Estado te da más de lo que tú pagas es una mentira de tal calibre. Claro, porque tú dices, el Estado da a los ciudadanos mucho más de lo que pagan en impuestos. Oye, qué cosa, ¿no? Esto del Estado, que son los reyes, negocio. Que son los reyes magos. Qué negocio, ¿no? Espera un momento, ajústalo por la acumulación de deuda. Y resulta que es que, claro, lo que me ha dado no solamente no me lo ha dado, sino que lo debo. Es decir, al Estado siempre se le paga por adelantado. Siempre se le paga por adelantado. Entonces, y el Estado no produce nada. El Estado solamente puede hacer, lo único que puede hacer es administrar recursos relativamente escasos y facilitar la creación de riqueza. En el momento en el que el Estado, en vez de convertirse en un administrador de recursos escasos y prudente, que facilita la creación de riqueza, se convierte en un destructor de la creación de riqueza y en un freno a la creación de riqueza, y además no es un administrador, sino que es la lista de los Reyes Magos de un burócrata, tienes garantizado que te van a destruir el poder adquisitivo de tu salario y de tus ahorros. Además, yo creo que ahora mismo en España estamos en un punto en el cual la gente joven sobre todo ve ciertos problemas de no encuentro trabajo, cobro poco, nadie me contrata, y es como que nadie quiere ver el verdadero problema, y es no tienes un mercado laboral flexible en el cual te pueden contratar sin ningún riesgo, hay unos costes laborales altísimos, y todo el mundo mira al empresario. El empresario es malo, el empresario no quiere que la gente joven tenga salarios dignos, y ese tipo de relatos que ahora incluso llega al punto de que sale Yolanda ya diciendo que los del IBEX 35 cobran 150 veces más que sus empleados, que tienen que cobrar menos.
O sea, yo creo que estamos entrando en unas situaciones que son casi de república bananera. Bueno, es que lo son. Y además todos esos mensajes no se hacen por... los mensajes de Yolanda Díaz y todos los líderes de la ultraizquierda no se hacen por... Muchas veces la gente piensa que los hacen por falta de conocimiento o por irresponsabilidad. No. Los hacen con un objetivo absolutamente claro, que es siempre el de la división y la introducción de la envidia y el odio. Siempre. How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? If the government is not permitted to force, if you will, by vote, taxation, use your word, we have to depend upon the trickle-down theory, upon the noblesse oblige, the largesse. I will answer you by asking you a question. Who pays for all those things? All of us pay for these things. When you admit that you want to take money by force from someone and ask me how are we going to build hospitals or roads, you admit that someone is producing the money, the wealth, that will make those roads possible. Now you have no right to tell the man who produced the wealth in what way you want him to spend it. If you need his money, you can obtain it only by his voluntary consent. And you believe in the eventual goodwill of all human beings, or at least that top echelon of human beings, whom you believe will give willingly. No goodwill is necessary, only self-interest. I believe in private roads, private post offices, private schools. When industry breaks down momentarily, and there is unemployment, mass unemployment, we should not be permitted to get unemployment insurance. Social security we do not need. Will depend upon the self-interest of these enlightened industrialists whom you so admire to take care of things when the economy needs a little lubrication and there are millions of people out of work. Study economics. A free economy will not break down. All depressions are caused by government interference. And the cure is always offered, so far, to take more of the poisons that cause the disaster. Depressions are not a result of a free economy. Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Pero quizá lo más importante es el efecto profundamente corruptor que genera el estatismo. El Estado nos corrompe a todos los niveles, nos destroza a todos los niveles, corrompe el concepto de ley, lo sustituye por un simple reglamento o mandato, corrompe el concepto de justicia, que es la adaptación de nuestro comportamiento a unas normas pautadas, normas de derecho en sentido material, general, con aplicación general y abstracta e igual a todos, y lo sustituye por una pseudoley, un reglamento que nos obliga a desarrollar un comportamiento específico en unas circunstancias concretas que no tiene nada que ver y que pretende imponer los fines de aquel que está al mando. Y me da lo mismo que haya sido votado o no democráticamente. Esto es irrelevante desde el punto de vista del efecto corrupción y del efecto perversión. Pero, ¿qué les voy a decir que ustedes no conozcan? Si es que coge uno, abre la prensa todos los días y parece que todo esto es una enfermedad moral y que nuestros líderes, por ejemplo, el rey Felipe VI, no, es que necesitamos volver a la moralidad. Yerran gravemente en el diagnóstico del problema. No se trata en que de pronto todos hayamos dejado de ser morales. Es que resulta que el sistema basado en el Estado corrompe nuestro comportamiento de manera sistemática. Y que no me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto? Que el estatismo es teóricamente imposible, pero ¿no vivimos con un Estado? ¿No están prosperando las sociedades? ¿No a trancas y barrancas avanzamos? Y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esta es la idea esencial, que además da título a una de las obras de mi gran colega y amigo Carlos Rodríguez Brown, que recomiendo que todos ustedes lean. Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Y aquí me gustaría que todos fuéramos conscientes de que el ciudadano en general muy fácilmente cae víctima de una peligrosísima ilusión. Porque como consideramos que, por ejemplo, son esenciales para nuestra vida las carreteras, la educación, los hospitales, el orden público, y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etcétera, las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios. Y pensamos que si no existiera el Estado, no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación.
Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una rémora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Es como una mafia, nunca vieron un mafioso. Llega por los valles del 10%, para mí. Nunca vieron al matón de la escuela, que les quita los bocadillos a los más débiles o les pega a los más débiles. Y no hace exactamente lo mismo. La teoría, está como estoy explicando yo, es como lo cuenta Rousseau. Lo dice un libro muy fino, Freedom and Domination. Un libro de 500 páginas, todo elaborado, con muchas citas en alemán. Si lo quieren leer. Y tienen toda la bibliografía allí detrás. Heimer, en el Estado, dice que hay dos formas de asignar recursos. Los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos son aquellos medios que derivan del intercambio libre. Son los mercados. En el mercado, para que haya un acuerdo, una compra y una venta, el acuerdo es libre y las dos partes ganan. Y después hay otra cosa, los medios políticos. Una parte le quita recursos a la otra por la fuerza. Son las dos formas que hay de asignar recursos básicas. No hay otras. Entonces, los medios políticos son los que usan los gobernantes. En el mercado normalmente se entiende bien, pero con el Estado se suelen hacer excepciones. Si en un mercado hay un monopolio de verdad, no que haya una empresa que lo haga tan bien, que sea la única en el mercado, sino un monopolio de verdad, es decir, no puede haber más competidores dentro de ese sector, ¿qué va a tender a hacer ese monopolio? Pues va a tender a subir precios y a deteriorar calidades, porque no te puedes escapar, porque eres rehén. Pues bien, el Estado es un monopolio y la única competencia a la que se enfrenta el Estado es la posibilidad de marcharte a otros estados. Cuanto más reduzcas ese margen de competencia, porque más unifiques territorialmente, más poder monopolístico va a tener y, por tanto, más te va a tender a expropiar y a deteriorar la calidad de los servicios que te proporciona. Y te explico mi teoría. Tú con el capitalismo lo tienes sencillo. Tú tienes 50 euros y digo, venga, vámonos a comer a un sitio. Yo tengo mi voto, que son los 50 euros. Vamos a este restaurante. Voy a ese empresario malévolo. Le doy esos 50 euros y nos dan una comida muy mala. ¿Qué hacemos? ¿La semana que viene vamos a volver? No, porque gracias al capitalismo tenemos libertad de restaurantes a los que ir. Pues coges tus 50 y te vas. ¿Qué pasa con la política? Tú tienes tu voto, tus 50 euros, se lo das, por ejemplo, al Partido Popular. Y te estafa, te engaña. Trama Gürtel. Vale, bueno, pues vamos al PSOE, vamos allá. El Tito Berni, no sé, hostias, tú, no, el libro. Y te vas a cualquiera. Todos están metidos en estas cosas. ¿Qué haces con tus 50 euros si tienes un oligopolio de partidos que hace que no seas libre? ¿Qué opción tienes? Totalmente. ¿Qué haces? ¿Qué impotencia te da? Tu vida es una. Y estos sistemas no cambian a corto plazo. Y esos son los motivos por los cuales no formo políticos. Porque si tú dices, oye, yo formo un empresario, ¿puede el empresario estafar? Sí. Pero el día que estafe, va a tener un perjuicio, no le van a volver a contratar. Y además, hoy con Internet todo esto se expande como la pólvora. Pero un partido... Ah, no. Por ejemplo, el otro día entrevistaban Begoña imputada o presuntamente imputada. No, eso es mentira, fascistas. Y dices, hostia. Y no tienes opción para elegir. No. Siempre digo que la fuerza de la Iglesia Católica, que la gente creía en ella. En el momento que vienen los ateos o los agnósticos y atacan a la Iglesia Católica, la Iglesia pierde mitad o 3/4 parte de su fuerza, porque pues la gente ya no cree en ella. Antes veía un sacerdote que le condenaba al infierno, y ahora ve un señor allí vestido de blanco, que le habla, ¿no? Entonces, como pierde la idea, 3/4 partes de la fuerza las pierde. Y si tiene algo de fuerza es porque ha conservado creyentes. Si no tuviera creyentes es lo mismo. El Estado es exactamente lo mismo. Si dejan de creer en él, se disuelve como un azucarillo en el agua. ¿Por qué la gente confía tanto en ese poder establecido? Es mucho más cómodo. La libertad conlleva un precio. Ese factor de no querer ser responsables hace que la gente, más que confiar, prefiera delegar y luego poder acusar a alguien, ¿no? De decir, no, es que esto ha ocurrido porque fíjate cómo son los políticos o cómo son estas instituciones. Es claro, pero a mí me resulta muy curioso que, por un lado, que España es un país que critica bastante a la clase política. Sí. Independientemente de que sea de derechas o de izquierdas, ahí sí que habría un consenso, ¿no? Que se dice ahora de una inmensa mayoría que diría que la clase política es penosa. La lógica te diría, vale, pues como la clase política es penosa, vamos a quitar, digamos, el poder que tiene sobre nosotros día a día. Y entonces te dicen que no. De hecho, ya la educación, vale, vamos a privatizarla. No. Bueno, el tema de las pensiones, no, tampoco. Y espera, ¿en qué quedamos? O sea, si la clase política no se preocupa por nosotros y lo que va a hacer es generar un mal, porque luego a su vez no quieres desligarte de ello. Y al final es un poco por la cuestión de la comodidad y de la responsabilidad. Claro, es mucho más cómodo que el plan de estudios no tengas tú que ocuparte, oye, a ver qué es lo que va a estudiar mi hijo y buscar diferentes colegios, que te lo escriba un burócrata. No necesitan de un planificador central. No necesitan que alguien venga y ponga un dedo para decirles qué tienen que hacer. Vamos, ustedes son grandes. No necesitan un papá Estado que crean que es más que ustedes. ¿Saben qué? Yo se los voy a decir cuál es el problema. El problema es que la solución está en manos del problema. Por lo tanto, si seguimos votando a los mismos de siempre, a los mismos delincuentes de siempre, que viven y se enriquecen de ese modelo nefasto, que los empobrece a todos ustedes, que son los que producen, bueno, sigamos con ese modelo inmundo y vamos a hacer la miseria más grande del mundo. Yo les vengo a proponer algo distinto, les vengo a proponer un cambio de 180 grados, les vengo a proponer la Argentina de Alberdi y que en 35 años seamos una potencia mundial. ¿Les gusta? Bien, si no, sigan con lo mismo de siempre, que nos van a romper todo. Antes los catecismos viejos, que me gustaban a mí,
Soy uno de los curas de antes, uno de los curas modernos, uno de los papas modernos. Siempre decía, la astucia principal del demonio es hacer pensar que no existe. Yo digo que la astucia principal del Estado es hacer pensar que existe y que es necesario. Yo digo que no es necesario y no existe. Si empezamos por esto, la mitad de la fuerza se le va, pero hay que creerlo.